Hola a todos, soy el Prusiaval, y hoy les vengo a contar una historia que hice. Resulta que estaba tranquilamente viéndome todos los episodios de Murder Drones otra vez, sí, esa serie de glitches, cuando de repente me entró una duda: ¿qué pasó con el resto de la galaxia? ¿También está siendo atacada por el Solver? ¿Siguen habiendo humanos? ¿Están imponiendo resistencia a algunos drones obreros? Investigué sobre esto y la verdad que no encontré nada al respecto, así que decidí hacer una historia de esto yo mismo, donde los drones obreros rusos se resistieron ante el Solver y a sus drones de desmontaje. Cabe aclarar que trataré de no salir tanto del canon de Murder Drones, teniendo algunas cosas en cuenta de este. Sin nada más que decir, comencemos. Durante el año 2100 al 3060 las tres potencias principales, Estados Unidos, Rusia y China, habían tomado gran parte del mundo con ayuda de sus aliados y ahora estaban en una guerra fría por quién dominaría el mundo, espiándose entre sí. Así se veía más o menos el mapa. Todos tenían armamento nuclear y se querían destruir del uno al otro. No obstante, esta competencia escalaría cuando surgió la idea de colonizar el espacio, así que las potencias invirtieron en su industria espacial y pudieron colonizar Marte, por ejemplo, y también ir más allá del sistema solar. Un problema era la colonización de exoplanetas, los cuales tenían unas condiciones para sustentar vida muy bajas, así que una de las compañías en la Tierra llamada Hayes y Henson les empezó a vender unos robots que podían resistir a las condiciones de los exoplanetas y construir infraestructura para las colonias en los exoplanetas. Estos robots eran los drones obreros. Muchísimos años después, alrededor del año 3000, así quedarían los territorios en la galaxia. Los que más desarrollaron sus industrias espaciales fueron los rusos y los estadounidenses. Los chinos se quedaron atrás ya que tenían los pozos petroleros de Arabia y el Medio Oriente y las minas del Tíbet. Sin embargo, eventualmente se quedarían con pocos recursos en el 3000, haciendo que hayan cometido un grave error al no desarrollar su industria espacial, ya que ya no podían tener acceso a los recursos que la galaxia les brindaba. La sociedad en los territorios de Estados Unidos para los drones obreros era nada más que para lo que fueron hechos, para trabajar para los humanos como obreros en el desarrollo de las colonias en la galaxia o sirvientes para servir a las familias más ricas de la Tierra o de la humanidad. Por el otro lado, en Rusia habían más libertades, ya que el empleo de los drones obreros estaba más diversificado, o sea, alguien podía entrar a una ferretería rusa y lo atendía un dron obrero, o el cajero del súper era un dron obrero. Entre todos estos drones obreros rusos se destacan dos: Zhukov, el cual era el ayudante de un sargento en las fuerzas armadas rusas y que esto hizo que aprenda de la estrategia y de cómo ser un líder, y otro llamado Novinkov, el cual era el ayudante del ministro de defensa de un planeta muy importante de Rusia. A él le fascinaban las naves y cazas, los cuales pasaban por el planeta muy seguido. También Novinkov había leído del manifiesto comunista y de la Unión Soviética y le empezó a gustar los ideales que ésta presentaba. Cabe aclarar que los países aliados de las potencias establecieron colonias en algunos planetas que les pertenecían a las potencias. Gracias a esto hubieron minorías. En el caso de Rusia habían, por ejemplo, serbios, kazajos, armenios, entre otros. Por la diversificación de empleos que los drones obreros tenían, varios dejaron de trabajar de obreros para el desarrollo de las colonias. Esto hizo que las colonias rusas más lejanas a la Tierra se volvieran poco desarrolladas, pero lo suficiente para tener conexión con el espacio por medio de puertos espaciales. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal. No se sabe con certeza cuándo surgió el Absolute Solver, pero se estima que apareció en el año 3060. Ya sabemos qué pasa. Zin, una dron obrero que trabajaba para los Ellots, fue apagada incorrectamente, lo cual le dio el Absolute Solver, y en la noche de una gala mató a todos los presentes y convirtió a los drones obreros presentes en máquinas de matar inconscientes y sin piedad alguna. Los drones de desmontaje. Con estas máquinas de matar, al cabo de unos meses el Absolute Solver logró llegar a Rusia, donde hubo resistencia, pero era inútil y toda resistencia estaba dispersada o muerta. En una batalla cerca de Irkutsk,
una ciudad en Siberia, estaba el ejército del sargento de Zhukov, el cual al ganar la batalla cayó en combate. Zhukov tomó el mando e hizo que las tropas se dirijan hacia Ulan-Ude para luego tomar el tren transiberiano hacia Vladivostok, donde saldrían por el puerto espacial de ahí hacia los dominios espaciales rusos. Así Zhukov ganó reconocimiento y fue hacia el planeta capital de los dominios llamado Nueva Moscovia por órdenes del gobierno provisional. La humanidad pensó que el Solver se quedaría en la Tierra, pero se equivocaron y el Solver pudo mandar sus drones de desmontaje al espacio para atacar otros planetas y hacerlos explotar como hizo con la Tierra. El Solver pudo tomar sin tanta resistencia varios planetas de Estados Unidos por los siguientes 2 años. En los dominios de Rusia era lo contrario, tanto humanos como drones obreros oponían resistencia. Entre las varias resistencias estuvo la de Chertovska 3, la cual lideró Novinkov y luego huyó del planeta con la resistencia hacia el otro lado del corredor de Tsaritsyn. Pronto el Solver llegaría ahí y luego mataría a millones o incluso billones, pero todo cambiaría en el año 3062. En el año 3062 los miembros del gobierno provisional dijeron que para que la raza humana se salve tenían que alejarse del Solver, así que todos los humanos se fueron hacia los bordes exteriores de la Vía Láctea para protegerse del Solver, dejando a los drones con los dominios. Gracias a esto el gobierno provisional se disolvió y se puso el Senado ruso de Nueva Moscovia, un senado conformado por drones representantes de todos los planetas que eran parte de los dominios. El Senado pensaba en a quién poner en la cabeza del poder, un dron que sea leal a los humanos, un dron que tenía presencia en el antiguo gobierno ruso de los humanos, un dron que sepa de estrategia militar, así que eligieron a Zhukov como cabeza del poder con el título de Gran General. Zhukov, al estar en el poder, hizo lo siguiente: reclutó varios drones obreros y los armó con armas y fueron hacia el corredor de Tsaritsyn, donde se enfrentaron al Solver y sorpresivamente lo hicieron retroceder y ganaron. Luego de esta batalla Zhukov decidió analizar las desventajas que tenían sus soldados y los problemas políticos. Para empezar, los soldados tenían varias lenguas como el polacos, kazajo, griego, entre otros, lo cual la comunicación era un problema, a lo cual Zhukov separó estos grupos del ejército principal ruso para que las comunicaciones no sean más complicadas. Cabe aclarar que los nuevos ejércitos de los grupos étnicos de drones asignaron a sus propios generales, los cuales eran leales a Zhukov pero actuaban de forma separada al ejército principal de este, pero al mismo tiempo los seguían asistiendo. La Fuerza Aérea y Espacial en mayoría fue asignada a Novinkov por órdenes de Zhukov. Novinkov seguía con esta resistencia, la cual, gracias a que ahora era líder de la Fuerza Aérea y Espacial, entrenó dicha resistencia a una fuerza militar para manejar cazas, naves etc., y los llamó Red Wings. Mientras tanto, en Nueva Moscovia Zhukov declaró que los dominios espaciales rusos se reorganizarían en la FMRD o Fuerzas Militares Rusas de Drones, una orden militar que le juraba lealtad a los humanos y que destruirían al Solver y tampoco lo dejarían pasar al corredor de Tsaritsyn, porque si pasaba sería difícil restablecer el control sobre el corredor. Ahora, volviendo a los asuntos políticos, no voy a decir mucho, pero Zhukov hizo varias reformas. Por ejemplo, ¿cómo podía mantener la economía estable? Pues le pedía dinero a los humanos para así poder financiar todos los gastos militares que la FMRD hacía. Durante los 16 años desde el año 3062 hasta el 3078 en lo militar, no hubo muchos cambios, ya que los drones pudieron mantener el corredor estable, ya que ponían defensas planetarias y lo fortificaban, además que había rutas de suministros. También habían algunos accidentes, uno de ellos fueron la pérdida de Tarkov 13, un planeta en el corredor por la explosión de varios reactores nucleares, o el accidente de las rutas de suministros a los ejércitos en Dansenberg 5, otro planeta en el corredor. Los problemas eran mayoritariamente internos, por ejemplo, el surgimiento de grupos opositores a Zhukov, atentados, intentos de asesinato a miembros del gobierno, entre otros. Uno de los grupos muy conocidos adentro de la FMRD, era un grupo conocido como el Puño de Acero, un grupo que se estima que se creó en el año 3069 conformado por drones desertores por la oposición a algunas órdenes o acciones que sus generales daban, como ejecutar a civiles que eran cultistas del Absolute Solver. Uno de los comandantes droño llamado Petrov desertó y luego
reunió a los drones desertores y empezaron a llevar a cabo sabotajes, atentados, intentos de asesinato y otras acciones en contra de la FMRD, pero en el año 3072 el grupo fue aniquilado por estos, o eso pensaban, ya que aunque el comandante Petrovauke haya sido eliminado, el grupo seguía activo pero se aisló en una base lunar secreta en una de las lunas del planeta de Nueva Valcaria, reduciendo sus actividades a robos de suministros de los drones locales en la luna o haciendo propaganda en contra de Zuko. Otro grupo muy conocido alrededor de los drones civiles de la FMRD eran los cultistas del Absolute Solver, un grupo religioso dispersado por todos los territorios y planetas de la FMRD, el cual consideraban a todos los demás drones como herejes, ya que estos drones piensan que el Solver les traerá un futuro mejor. Ellos generalmente son exterminados tanto por la policía o por las fuerzas militares. Algunos de ellos están armados, pero muy poco, ya que generalmente tienen pistolas nada más. Esos son los grupos opositores más conocidos. Claro, hay otros y más, pero no son de tanta importancia. Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si quieren pueden suscribirse o dejar un like. Yo por mi parte me despido, espero que les haya gustado esta historia, nos vemos.